Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Es un gusto poder estar acá con ustedes, un privilegio y compartiendo la palabra que el Señor ha hablado primeramente en mi corazón. Y a veces pensamos en las pruebas que nos manda el Señor y nos limitamos solamente a pensar en esas pruebas como las que pasó Job, esas enfermedades graves o pérdidas naturales, pérdidas económicas. Y Dios ponía esta vez en mi corazón esas pruebas que pasamos los creyentes, que obedecen al plan transformador que tiene Dios para nosotros, para sus hijos, para los que le aman. Son esas pruebas al carácter que tratan con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas y nos hacen reflexionar en el caminar que estamos teniendo. Cuando uno se convierte, cuando uno recibe al Señor, debería haber un cambio en nuestra vida en el cual podamos decir, hasta aquí era mi vida antes de Cristo y ahora mi vida será diferente con Cristo. Y cada creyente debería poder tener esa línea clara en su vida, porque sin haber conocido al Señor hacíamos muchas cosas sin pensar, sin saber si agradábamos o no al Señor. Y cuando el Señor viene a nuestra vida, se quita ese velo de nuestros ojos y llega esa luz que puede ayudarnos a ver lo que antes no podíamos ver. Y el Señor quiere bendecirnos en ese caminar y en esa transformación. Dice en su palabra en el Salmo 32, en el versículo 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y para esto el Señor quiere guiar nuestros pasos. Dice en el versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y eso es una bendición que tenemos nosotros porque cuando el Señor fija sus ojos en ti y en mí, definitivamente va a empezar una obra preciosa que Él quiere hacer y que toma mucho tiempo, toma muchos años. Incluso podría decirse que aún cuando muramos, de repente el Señor no ha hecho todo lo que tiene que hacer en nuestros corazones, pero esa obra que hace va siempre en aumento, siempre va haciendo de nosotros cada vez cristianos más acorde a su corazón y a su voluntad. Hace poco vimos una película bien bonita que me hizo reflexionar en este sentido, porque este hombre era dueño de un orfanato y él estaba esperando un milagro porque no podía sostener más el orfanato por falta de recursos y él estaba esperando un milagro. De hecho, pensó qué milagro podía hacer para poder salvar este lugar, pero en esta espera se le dio la oportunidad de hacer algo indebido para que este milagro se diera de una manera más rápida de repente o se diera al 100%, si es que quedaba alguna duda. Y este hombre estuvo en este cuestionamiento de si realmente era algo que venía del Señor o era algo que él iba a hacer, que iba a ser malo, pensando a veces en ayudar al Señor. Y tenemos estas pruebas en nuestra vida si vamos a tomar decisiones equivocadas y debemos de meditar qué haría Jesús en esos momentos. En el día a día tenemos este tipo de circunstancias que vienen cuando menos uno las espera, como de repente cuando uno va a comprar el vuelto muchas veces se equivocan, te dan de más y tenemos estas pruebas que vienen de pronto, prueban nuestro carácter delante de Dios. De repente si estás estudiando un examen, la oportunidad de copiarse, de mirar al del costado, hemos pasado por ese tipo de pruebas. Hace poco unos amigos de mis hijos les contaban cómo ellos copiaban ahora que estaban por Zoom, las nuevas modalidades, y nadie los estaba viendo. Entonces era muy fácil para ellos sacarle la vuelta a la profesora y copiarse entre ellos. Y también tenían ya las maneras de cómo salirse librados si la profesora
por ahí dudaba o sospechaba algo. Muchas veces estamos distraídos cuando vienen este tipo de pruebas y no las vemos venir. Otras veces también preferimos no preocuparnos en pensar, en cuestionarnos qué vamos a hacer, cómo vamos a responder para no tener que rechazarlas. Y de repente nos dejamos llevar para salirnos con la nuestra. Y el Señor nos enseña en su palabra, como creyentes sabemos que hay un principio bíblico que dice que Dios no acepta el pecado en sus hijos. Muchas veces hemos escuchado que Dios es amor y que Dios nos ama, y eso es verdad. Pero en ese amor que Él siempre nos va a tener, también quiere lo mejor para nosotros y sabe que el pecado no es lo mejor para sus hijos. Entonces, Él ama a sus hijos, pero no ama el pecado en sus hijos. Y Él quiere limpiarnos constantemente y cambiarnos a su imagen. Quiere eliminar todo pecado, por más chiquitito que sea, porque sabemos que muchas veces ese pecado también puede ir creciendo. Y quiere que seamos hijos avisados. En el Salmo 32:9 leemos: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Es una palabra fuerte que nos llama la atención y dice, o sea, nosotros como cristianos no podemos ser así, no podemos ser tercos, no tener entendimiento, no hacernos las preguntas debidas para saber si lo que vamos a hacer, lo que estamos pensando es bueno delante de Dios. En lo natural sabemos que las pruebas tienen muchos beneficios y tienen varios propósitos. Las pruebas nos miden, nos evalúan, nos ayudan para prepararnos mejor, para estar preparados constantemente, diariamente, porque a veces no sabemos cuándo van a venir. Por ejemplo, cuando todos hemos tenido en el colegio, de repente en los estudios, en el instituto, en la universidad, donde hayas estudiado, hemos tenido algunos de estos profesores que les encantaba tomar exámenes sorpresa o pequeños tests sorpresa para ver cómo estabas. Yo tenía uno así en la universidad, que al comienzo nos agarró desprevenidos a todos y nos tomaba estos pequeños exámenes, pruebas pequeñas para evaluarnos. Así que nos dimos cuenta que con este profesor teníamos que estar estudiando después de la clase, antes de la clase, de la siguiente clase, para poder estar listos. Y ya llegó un momento que ya no nos sorprendía porque ya sabíamos que prácticamente diario o interdiario en esta clase venía una pequeña prueba, un pequeño examen. Y fue el único curso que yo puedo decir en toda mi carrera que yo estudié constantemente. Estaba todo el tiempo revisando, repasando la clase previa porque quería estar preparada. Para los otros cursos estudiábamos un poquito antes del rol de semanas de parciales, de finales, y en cambio para este curso era todo el tiempo. De hecho nos dimos cuenta que para parciales y para finales estábamos súper bien preparados en ese curso porque habíamos estado en este repaso constante durante todo el ciclo. Y así como hay pruebas naturales y hay propósitos, ¿no?, de estar preparados, las pruebas también tienen propósitos espirituales para el Señor. Y muchas veces el Señor las utiliza para diferentes propósitos en nuestras vidas, y uno de ellos es para comprobar la autenticidad de sus hijos, de los creyentes. Recordemos la prueba que hizo Salomón cuando se le acercan a estas dos madres. Las dos decían que el bebé era de ellas, ¿no? Y Salomón tenía esta duda de a qué madre creerle y decía hacer una prueba para comprobar cuál era la madre verdadera y cuál era la que estaba mintiendo. Estas pruebas entonces separan lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo genuino de las apariencias. El Señor quiere que seamos esos creyentes genuinos, verdaderos y auténticos. Y las pruebas sirven para eso, para sacar a la luz cualquier cosa que no esté siendo verdaderamente auténtica. En Efesios 5 leemos los principios del Señor, algunos de los principios más importantes.
en el versículo 8, el Señor nos exige a que andemos como hijos de luz. Él anhela eso, Él anhela que su luz siempre esté alumbrándonos y guiándonos. Dice en el versículo 10, que andemos comprobando lo que es agradable a Él, que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. En el versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Muchas veces hemos escuchado testimonios de amigos, de repente hijos de amigos, que han pasado por alguna enfermedad y estás en esta etapa donde te duele algo y no sabes qué es. Y hemos escuchado cómo esas personas tienen que ir a un doctor, a otro doctor, para ir descubriendo qué es lo que tienen. Muchas veces saben que algunos alimentos les producen alergias o malestares o dolores y no saben cuál de los alimentos es el que está produciendo eso. Y van al doctor y empieza el doctor a descartar y a probar y a quitar unas cosas. A veces hay exámenes también de sangre que pueden determinar esto con mayor claridad, pero a veces no lo hay. No hay estos exámenes y uno tiene que ir descartando y probando qué cosa es lo que le hace daño a la persona. Y lo principal es descubrirlo, porque cuando tú te sientes mal, obviamente no quieres sentirte mal y quieres saber qué es lo que te está haciendo daño para sacarlo de tu dieta y ya no tener este tipo de problemas, ¿no? Muchas veces descubres a la mitad del camino, de repente ya eres adulto y de pronto viene una alergia que no la tenías de chico y te das cuenta que ahora eres alérgico al gluten o a los mariscos y tienes que sacarlos de tu dieta. Y quieres encontrar cuál es el problema, ¿no? ¿Dónde está el problema? Y así en lo espiritual también, ¿no? Llegamos al Señor con un montón de cosas, con un montón de hábitos, con un montón de ideas y de acciones que hemos ido tomando sin conocer al Señor. Y llegamos al Señor y lo primero que empieza es sentimos este dolor en el corazón y en el espíritu, que estamos haciendo cosas que nos están haciendo daño. Y antes no nos dábamos cuenta y de pronto es como si viniera esa alergia, ¿no? al pecado que recién aparece y que no te habías dado cuenta porque era parte de tu vida y de pronto ahora eres alérgico al pecado. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Cuando un hijo de Dios se convierte y cuando una persona se convierte, y se da cuenta que ahora tiene algunas alergias que antes no las tenía. Y el Señor empieza a sacar a la luz todas estas cosas que te hacen daño que antes hacías, para que uno tome acción y se separe de todo esto que te hace daño. ¿Quieres ponerte a cuentas con el Señor? ¿Quieres empezar a tomar buenas decisiones para ser una persona sana en lo natural, sana en lo espiritual? Y el Señor quiere tener este tipo de pruebas, ¿no? Y estas pruebas van a ir de repente en aumento, van a ir variando de acuerdo a la madurez que tengamos, al tiempo que tengamos, ¿no? Conocemos una de las pruebas más importantes de toda la Biblia, esta prueba de amor que le hace Dios a Abraham. Me atrevería a decir que es la prueba más importante y más fuerte de toda la palabra. Y definitivamente, como dice Dios, al que más se le da, más se le demanda, ¿no? Y Abraham tenía una relación muy estrecha y muy especial con el Señor. Y Dios quería probar a Abraham en esto. Y Abraham pasa esta prueba, ¿no? Pasa esta prueba cuando decide darle incluso a su propio hijo al Señor. Tenemos otro tipo de pruebas para saber si estamos dispuestos a glorificar el nombre de Dios antes que llevarnos la gloria a nosotros mismos. Hemos estado estudiando con el grupo de chicas a Daniel y él pasó por este tipo de prueba una y otra vez, porque muchos de los reyes que estuvieron en la época que estuvo Daniel en Babilonia, muchos de los reyes lo llegaron a exaltar
en varias oportunidades por esta sabiduría que Dios había puesto en Daniel. Y era sorprendente su sabiduría y lo alababan. Y en todo momento Daniel pudo darle la gloria a Dios en todo lo que él hacía. Él hablaba de Dios y sabía, lo exaltaba y decía que solamente había un Dios verdadero, un Dios en el cielo que era capaz de revelar todos los misterios y que de él venían las interpretaciones de los sueños que habían tenido estos reyes. Daniel tuvo la prueba y supo responder a esta prueba exaltando al Señor en todo momento. Otro tipo de pruebas que vienen a los creyentes, que es a veces una prueba dura y difícil, es el hecho de pedir perdón. Aprendemos a pedirle perdón al Señor, creo que es más rápido, es más fácil, pero no aprendemos tan rápido a pedirle perdón a los hermanos, a las personas que están alrededor de nosotros. Se nos hace a veces difícil y el Señor nos prueba en esto. De hecho, hay una parte en Mateo 5 que dice que si nosotros estamos llevando una ofrenda, Mateo 5:23, el Señor dice, si tú traes una ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en un rato delante del altar, no me la entregues todavía, anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué importante es para el Señor que tengamos una vida íntegra y estemos bien con nuestros hermanos. Él nos prueba en esto y es difícil a veces reconocer nuestros errores y pedir perdón. Dios también quiere ver lo que hay en nuestro corazón en todo momento. Hay una parte cuando Dios prueba al rey Ezequías. Esto ocurre cuando Ezequías era un buen rey y esto ocurre cuando Ezequías tiene un momento donde él cae enfermo y está a punto de morirse. El rey Ezequías tiene un encuentro con Dios y ora y le pide perdón al Señor y le dice que lo ayude y el Señor extiende su vida 15 años más y Dios lo prueba y le dice, le manda mensajeros de Babilonia para probar lo que había en su corazón. Y Ezequías lamentablemente no pasa esta prueba, porque con esta situación el Señor puede ver lo profundo de su corazón y puede ver cosas que no son buenas para él. Dice, Dios usó esta prueba con un fin para sacar a la luz lo que había en el corazón de Ezequías y para seguir obrando en su vida. A pesar de que Ezequías era un hombre que amaba al Señor y que hizo lo bueno como rey, vemos cómo Dios no nos va a dejar como estamos. Y uno puede pensar que tiene cosas buenas, que está en el servicio, que está haciendo muchas cosas para el Señor, pero el Señor no quiere dejar pasar esas áreas en donde aún no le hemos entregado todo y aún que tenemos áreas que no son del todo limpias delante de Él y no las va a dejar pasar por alto. También podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Jesús usa este tipo de pruebas con sus discípulos, con las personas que están al costado de Él. Y me hacía acordar esta película que todos hemos visto acá en la iglesia, que se llama Reto de Valientes, cuando estos hombres firman este acuerdo para poner su vida delante de Dios, para hacer las cosas bien, firman este acuerdo para ser fieles a Dios, prometen entregar su corazón, entregar su familia, sus vidas, todo. Y el pastor les dice, cuando han hecho toda esta ceremonia, el pastor les dice a todos, qué lindo es el compromiso que han hecho, muy bien, los felicito a todos, pero ahora van a salir y van a enfrentarse en el día a día a diferentes situaciones y diferentes pruebas que van a ustedes tener que enfrentar esta decisión de si realmente hacer lo correcto, hacer lo que han prometido, hacer lo que es bueno delante de Dios.
van a ser probados y van a ser confrontados con lo que a veces desea nuestra carne o con las cosas rectas. Y salen, algunos pasan las pruebas y algunos lamentablemente no las pasan. Y así Jesús probó a Pedro cuando quiere mostrarle que a pesar de que Pedro lo amaba con todo su corazón, no era perfecto y que podía también fallar. Y esto lo hace no para humillar a Pedro, sino para sacar a la luz lo que hay en su corazón y también para que sea un ejemplo para nosotros, para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón, porque muchas veces queremos dar nuestra vida por Dios, decimos que queremos dar nuestra vida, tenemos muchas cosas que lo demuestran, pero de repente en otras áreas no estamos dispuestos a ceder. Y Jesús le dice a Pedro, ¿no? Tú me vas a negar. Y Pedro le dice, no te voy a negar, porque yo quiero dar mi vida por ti. Y Jesús saca esta situación a la luz para que Pedro pudiera mirarse y decir, es verdad, todavía fallo, todavía puedo fallar, pero ya no quiero fallar. Y esa es la actitud que Pedro tuvo después. Le costó, por supuesto, porque no entendía, porque se avergonzó, porque tuvo mucho dolor cuando falló, pero luego él dijo, él tuvo ese deseo de querer seguir adelante, de querer seguir buscando más de Dios para que el Señor termine de transformarlo y de llenarlo de valentía, de coraje, de ese amor, esa fidelidad que nos da el Señor cuando vamos pasando esas pruebas. Esta situación la sacó a la luz y muchas veces con estas pruebas el Señor saca a la luz cosas que hay en lo profundo que nosotros ni siquiera sabemos que las tenemos y nos damos cuenta de que no somos del todo rectos con el Señor, no somos del todo perfectos y a veces nuestras palabras son mucho más fuertes que nuestros hechos. En Daniel también vimos esta prueba, literalmente la prueba del fuego, cuando a los amigos de Daniel se les prohíbe adorar y alabar a su Dios, se les exige que adoren y sirvan a los ídolos de Babilonia. Y ellos dicen que no lo van a hacer. Y después de decir que no lo van a hacer, realmente no lo hacen. Y por no hacerlo, son castigados y llevados al horno del fuego. Cuando esto ocurre, el rey Nabucodonosor puede decir y puede exaltarlos y decir, realmente estos hombres prefirieron entregar sus cuerpos a la muerte antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. O sea, lo dijeron, pero también lo hicieron, también estuvieron dispuestos a hacerlo. Y lo más impresionante es que cuando ellos tomaron esa decisión de dar sus vidas por hacer lo correcto, vemos cómo la presencia de Jesús mismo estuvo con ellos en el fuego. Ellos no estuvieron solos en esta prueba. Y así el Señor nos quiere mostrar que en toda prueba Él va a estar con nosotros. Y muchas veces estas pruebas van a tener un costo. Y vamos a tener que pasar ese costo. De hecho, estos hombres fueron llevados al fuego, entraron al horno de fuego. Y seguramente, aunque dice la palabra que no les pasó nada, seguramente estuvieron bien calientes y con un poco de temor, pensando cuánto más vamos a estar acá, cuánto más vamos a aguantar. Y ellos pudieron sobrepasar esa prueba. Y como creyentes vamos a tener que tomar este tipo de decisiones. Incluso terminaríamos de repente perdiendo algo. No sé si nuestra vida necesariamente, pero
muchas veces como creyentes vamos a perder. Yo conozco personas que han conocido al Señor y han tenido que dejar sus trabajos, han tenido que renunciar a sus trabajos, han tenido que rechazar incluso sus profesiones porque se dieron cuenta de que eran cosas que no le agradaban al Señor y dejaron eso que hacían, que era el sustento de sus vidas, y tuvieron un costo por esas decisiones para el Señor. Pedro también fue probado cuando caminó por las aguas, para que entendamos nosotros que no podemos bajar la mirada del Señor, que en nuestro caminar vamos a tener situaciones difíciles. Nos van a llevar a que bajemos nuestra mirada, nos van a llevar a que tengamos dudas, a que incluso nos rindamos o ya no perseveremos en estas decisiones que estamos tomando. Y el Señor quiere que mantengamos nuestros ojos y nos quiere mostrar y nos muestra por toda su palabra que Él quiere y Él desea con estas pruebas enderezar nuestros pasos y mostrarnos cómo va esta relación con Él y cómo puede ir fortaleciéndose. Este salmo, el Salmo 139, es un salmo de David. Él entendía muy bien ese proceso que tenía que pasar. Y dice en el versículo 23, David oraba y le pedía al Señor, le decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David quería ser enderezado, y pienso que todo cristiano debe tener ese mismo deseo, ser enderezados por el Señor. Aunque a veces tenga que haber un costo o aunque a veces duela. El Señor quiere probar con nosotros todo el tiempo nuestro carácter, la ira, la cólera, nuestro dominio propio. Acordémonos de Simeón y Leví, cómo tuvieron cólera cuando le hicieron cosas injustas a su hermana. Y ellos no se pusieron delante de Dios para saber qué era lo que tenían que hacer. Ellos actuaron en la carne y quisieron tomar la justicia por sus propias manos. Jeremías nos dice en el capítulo 20, 12, dice, oh Dios de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. El Señor no quiere que actuemos en nuestra carne, sino quiere que primeramente encomendemos nuestra causa, aunque muchas veces vamos a tener de repente que pelear, que discutir, que argumentar, que luchar por lo que nosotros creemos, pero dentro de los límites que pone el Señor y no en la carne. El Señor nos prueba también en nuestra sujeción. ¿Cómo estamos? ¿Nos sujetamos al Señor? En todo tiempo, Jesús, acuérdense, cuando en un momento le dice a Pedro, le dice que tiren las redes para pescar. Y Pedro le responde que han estado trabajando toda la noche y que no han podido pescar nada. Y así en algún momento te puedes sentir, y yo me puedo sentir, ¿no? Señor, ya hemos estado haciendo esto, ya hemos estado orando, ya hemos probado por acá, ya hemos tratado, nos hemos esforzado. Y el Señor quiere probarnos si vamos a poder perseverar y vamos a poder seguir y vamos a poder sobre todo responder a su palabra en el momento que Él lo quiera. Tenemos otro tipo de pruebas, como la prueba de la codicia, cuando el siervo de Eliseo es tentado y no pasa la prueba, lamentablemente, y desea querer cobrar por estos milagros y estos favores que hacía Eliseo. Tenemos otras pruebas en la palabra que nos alertan y nos hablan y hablan a nuestro corazón. El Señor quiere que permanezcamos. Quiere que seamos esos cristianos que se comprometen, que dicen, y no solamente como ese metal que resuena, sino que genuinamente dicen y lo hacen.
Porque vemos muchas veces, lo vemos en la palabra, cuando entró Jesús a Jerusalén y muchas ramas fueron tiradas en el suelo para que Jesús pasara como un rey sentado en un pollino. Y toda la multitud gritaba y alababa. Pasados unos días, Jesús fue crucificado y nadie se levantó por él. Nadie quiso pararse porque probablemente hubiera costado la vida misma defender al Señor. No hubieron marchas, no hubo nadie, no hubo un grupo de personas que se levantara para defender a Jesús, aunque sabemos que Jesús no necesita que nadie lo defienda porque Él venía para eso, para dar su vida por ti y por mí. Pero ¿dónde estaban esas personas que lo alabaron unos días antes? Que lo querían hacer rey, que decían, sé nuestro rey, y tenían eso en su corazón. ¿Era algo profundo? ¿Era un deseo genuino? ¿O era simplemente seguir a la multitud y estar emocionados anunciando al nuevo rey? Jesús sí quiere ser el rey de tu vida y de la mía, pero quiere que esto no sea algo superficial, algo de la boca para afuera, sino algo que realmente vaya creciendo en nuestro corazón, porque no es tan rápido. La transformación del Señor no es tan rápida, no es de la noche a la mañana. En el Salmo 11, en el versículo 5, dice que el Señor prueba al justo. Dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, cuando lo hemos recibido en nuestro corazón, Él hace un pacto con nosotros. Y Él quiere empezar a obrar en nuestras vidas. Y esa obra y esa transformación va a hacer que cada día seamos más como Él quiere que seamos. En Proverbios 17:3 dice que el crisol es para la plata y la hornaza para el oro. Estos metales preciosos entran en el crisol, en la hornaza, en los hornos, con unas temperaturas de más de, me parece que 500 grados. Y van a ser fundidos, van a ser refinados a esas temperaturas, porque a menos no se puede. Y así, comparando con esos dos metales preciosos, que se van a volver preciosos y más preciosos cuando entren en este tratamiento, así el Señor compara tu corazón y mi corazón, como la plata y el oro. Pero así como el oro y la plata deben ser transformados y deben ser calentados para quemar todas las impurezas que no permiten que estén hermosos, así el Señor quiere probar nuestros corazones, quiere limpiar nuestros corazones. Y probablemente vamos a necesitar estas altas temperaturas para que puedan salir todas las impurezas. Y el Señor va a tener que seguir probándonos y seguir mandándonos estas pruebas. Y la única manera de poder pasar estas pruebas es estar alertas, es leer su palabra constantemente, es estudiar. Así como yo les contaba a este profesor que nos hacía estudiar constantemente, así igual necesitamos ser hijos estudiosos de su palabra, que estén alertas, que puedan estar avisados, que estén despiertos ante diferentes situaciones. De repente estás en tu casa, nadie te ve, estás viendo tele o estás con el celular y de pronto está la oportunidad de ver algo que no debes, que no es bueno para ti. El Señor está probándote. No hay nadie mirándote, solamente Él. ¿Estamos dispuestos a ser esos cristianos que dicen y hacen? El Señor te quiere probar para bendición tuya. El Señor nos ama y dice que al que ama lo prueba. Al justo lo quiere seguir probando para seguir limpiándonos. Yo los invito, hermanos, a meditar en esto, a meditar en qué pruebas estás pasando. Estas pruebas que transforman y que
quieren limpiar tu corazón. Y a pedirle al Señor que pueda sostenernos y que pueda mostrarnos y que pueda ayudarnos a pasar estas pruebas con éxito, con el éxito que a Él le gusta, con el éxito que a sus ojos va a ser bueno para nosotros. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que sigas obrando en nosotros, que nos enseñes tu camino, que nos ayudes a andar en tu luz, Señor. Que podamos honrarte, Padre. Todos necesitamos, Señor, esa transformación que ha empezado, Señor. Pero queremos que continúe y queremos que siga transformándonos, Señor. Que siga obrando, que siga puliendo. Guarda nuestros corazones, Señor, de no pecar contra ti. Y ayúdanos, Señor, a estar preparados, a estar avisados, a estar alertas, Señor, para todas esas pruebas que tienes cada día, Señor, para nosotros. Y que podamos pasarlas con éxito, Señor. Nos encomendamos a ti, Padre. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida